Hola, desde las instalaciones de Radio Presencia estoy haciendo una enseñanza para ustedes, puesto que por un asunto de fuerza mayor tuve que hacer un viaje a La Paz, Bolivia, pues se casa Dianita, y desde hace bastante tiempo ella me pidió que yo asistiera a su casamiento. Así que por esa razón, y no queriendo ser irresponsable con ustedes, que son un equipo, un módulo, tanto en la mañana como en la tarde, yo estoy feliz con ustedes, porque les veo a cada uno de ustedes con un deseo tan grande de aprender, y no me queda otra manera de descifrarlo, de escribirlo, como que es la obra del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Les aprecio, espero llegar hasta el final con ustedes, y por eso que al no tener un reemplazante voy a seguir, y espero que en esta ocasión me aguanten así, ¿ya? Bueno, lo que nos queda hoy día responder, les quiero felicitar también por las evaluaciones, muy buenos los dos, tanto los dos cursos, excelente, en forma personal casi no hay diferencias, así que felicitaciones. Capítulo 5 de Intimidad con el Amado. El tema va a ser experimentando la paternidad divina. Vimos anteriormente tratando con el espíritu de orfandad. Y parte Mariano contándonos la historia de que cada año en el ministerio de ellos, en misión, ellos desarrollan un congreso que se llama Intimidad con el Amado. Yo tengo la oportunidad de haber asistido a ese congreso. Y dice que cientos de miles de personas están yendo ahí, o sea, en la última década, la sumatoria son cientos de miles de personas. Y dice que este es un congreso que definitivamente apunta a la intimidad profunda, a la comunión profunda con Dios. Y cada encuentro es distinto y es glorioso, por supuesto. Pero cuéntala el testimonio de que el año pasado tuvo un testimonio impactante, porque Fabiana fue una hermana que había hecho planes para concurrir a la cita estando embarazada. Ella entonces estaba embarazada de su segundo hijo y estaba feliz con su marido, pero el día en que comenzaba la conferencia ella fue a hacerse el último chequeo médico, ¿cierto? Y el doctor le pasó el ecógrafo en su abdomen, ecógrafo, y ella rápidamente se dio cuenta por su cara de que había una preocupación en el médico, había incertidumbre. Finalmente, sin poder aguantar más, como ustedes leyeron el relato, le pregunta al médico, ¿hay algún problema? Y el médico le anticipó lo peor, el bebé estaba muerto. No había pulso, no había actividad cardíaca, ni un movimiento, ningún indicio de vida. Así que Mariana, con una angustia indescriptible, Fabiana, fue... se le derrumbó su mundo interior, ¿cierto? Y el informe decía que el tamaño gestacional había sido detenido varios días antes de esa fecha. Entonces la indicación médica fue que se tomara el fin de semana, que seguramente el bebé sería una expulsión espontánea, ¿no? Entonces de eso, y si eso no sucedía, entonces debería regresar al siguiente martes para realizarle la intervención para sacarlo. Así que imaginémonos, Fabiana fue, cierto, salió destruida de ahí del consultorio, y luego testificó delante de toda la iglesia que ese día sentía que se moría. Sin embargo, ella decidió ir a llorar a la presencia de Dios y asistir a la noche de intimidad con el amado. Entonces Mariano dice, ¿pueden ustedes imaginarse lo que él nos está contando? Él dice, ir a la presencia de Dios con un bebé muerto en el vientre. Y ella le contó esa noche en un rincón del auditorio, lloró profundamente, arrojada a los pies de Jesús, declaró cosas como, Jesús, ¿a dónde puedo ir más que a tu presencia? Yo sé que el poder que te levantó de los muertos opera en mí, sé que tú puedes resucitar a mi bebé, así como lo hiciste con Lázaro, nunca es tarde para ti, pero aunque eso no suceda, siempre serás mi amado. Aquí estoy en tu intimidad. Ahora, lo interesante de este relato es que ella cuenta que pasó el fin de semana y el martes volvió al médico, ya que nada había pasado en cuanto a la expulsión espontánea. Cuando el experimentado doctor comenzó a realizar los exámenes
y comprobar la posición para producir la extracción, notó, dice, algo raro en el vientre de Fabiana. Y luego de pasar los instrumentos y estar seguro, emocionado, exclamó: ¡Tu hijo está vivo! Imagínense, ¿no? No entiendo qué sucede, su ritmo cardíaco es normal, nunca en toda mi vida como doctor he visto algo así. Y compararon los estudios y las ecografías con las de 4 días antes y cada detalle era más asombroso y sobrenatural, porque no solo estaba latiendo y moviéndose el bebé, sino que en proporción había crecido en 4 días lo que un bebé crece en una semana. Así que eso es extraordinario. Yo me emocioné cuando leí este testimonio. Bueno, Mariano dice que Fabiana le regaló los estudios y las ecografías como señal del poder de Jesús vigente hoy en día para resucitar muertos. Él dice: yo conservo todavía esto y cada vez que una persona me lo pide, simplemente yo se lo muestro para que vea claramente el poder de Dios. Me impacta observar esas imágenes, ver toda la descripción de un feto muerto en el primer informe con muchos detalles y la descripción de la vida en la ecografía siguiente 4 días después. Mariano dice: mientras escribo este libro, Génesis, que es la bebecita, acaba de nacer sana, vital y plena. Extraordinario, ¿no? Entonces, su existencia, dice él, es un testimonio vivo de la vida que fluye en la presencia de Dios. Cuando una persona decide acercarse a la intimidad con el Padre, es tomada por un espíritu de vida. Así que Génesis, que es la bebé, es literalmente una hija de la intimidad vitalizada en el regazo del Padre. El espíritu de la religión produce muerte, mientras que del seno del Padre emana la vida. Como ven, entonces, por ahí vamos con esta enseñanza. La orfandad produce esterilidad, pero en los íntimos hay fertilidad. Un síntoma de un hijo de la intimidad son sus frutos. Por ello se ve el respaldo del Padre. Muchos aparentan saber demasiado de doctrinas, teología, pero no tienen frutos. Tampoco hijos espirituales, ni menos discípulos. Así como sucedía con los fariseos. Fíjense que cuando Nicodemo cruzó esa barrera, al hablar con Jesús experimentó el espíritu de adopción. Y ese día una parte de Nicodemo murió, pero algo mucho mayor resucitó. Este espíritu trajo vida donde había muerte y lo habilitó para ver el reino de Dios y convertirse en un protagonista del propósito divino. Qué interesante hasta aquí, ¿cierto?, la lectura de este libro. ¿Sabe? Hemos estado nosotros aprendiendo sobre el espíritu de orfandad. Y hoy día esta enseñanza, esta lección nos acerca al espíritu de adopción. Usted ya tiene que tener idea de que cuando hablamos adopción desde el punto de vista de Dios es totalmente distinto desde el punto de vista humano. Porque desde el punto de vista humano a veces se define opción como una acción, no sé, pues de los papás que por llenar un vacío toman a un bebé y lo hacen parte. Aun cuando, en mi opinión, no hay ninguna diferencia para aquellos papás que han adoptado. La explicación es que el hijo natural fue engendrado en el vientre de la mamita, pero el adoptado fue engendrado en el corazón de la mamita. Como ven entonces, pero nosotros a veces hacemos la diferencia. La Biblia no habla de tal diferencia, y más aún cuando somos adoptados por Dios, entonces más bien es que Él se nos imparte en totalidad y de verdad que nos hace hijos legítimos. Eso es lo que también dice en Gálatas 4, del 6 al 7. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Ya dijimos que Abba no tiene que ver con la prima de los portos verdes, sino que Abba quiere decir papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, puedes acercarte a Dios en la condición de un hijo legítimo para decir papito. Y si hijos, dice también herederos de Dios por medio de Cristo. Así que cuando nosotros aceptamos nuestra identidad de hijos a través del espíritu de adopción provisto por Jesús, somos legalmente participantes de la herencia reservada para los nacidos de Dios. Los herederos pueden tomar posesión legal de todo lo que su padre posee, ya que les pertenece por derecho.
En ese patrimonio están incluidos los elementos del reino celestial como las bendiciones, la vida, el poder y la sanidad. Aunque todos sabemos el significado de la palabra heredero, ha de llamarnos la atención una de las definiciones, que presenta las características o cualidades de sus progenitores o antepasados. De nuevo, un heredero es una persona que presenta las características o cualidades de sus progenitores o antepasados. O sea, no solo es una herencia en bienes materiales y espirituales, sino también en características de sus atributos. Los que reciben el manto de la paternidad de Dios, erradicando la orfandad, pueden participar de la naturaleza divina. Hay un pasaje ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos desordenados. Aquí dice concupiscencias. Entonces, al huir de la corrupción de una identidad de huérfanos, podemos acceder legalmente al poder del cielo y a la naturaleza divina o la naturaleza del Padre. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué hay tan pocas personas que hacen uso de esta herencia legal? Buena pregunta. ¿Por qué hay tan pocos cristianos que reflejan la naturaleza del Padre? Buena pregunta. La clave para convertirse en hijos de la intimidad y herederos del legado eterno es aceptar el espíritu de adopción. Pedimos al Señor que nos ayude a entender esto, por favor. Dios entró al orfanato donde estábamos solos y muertos espiritualmente. ¿Se acuerdan de esa figura de los bebés ahí, en las cunitas? Dios entró al orfanato donde estábamos solos y muertos espiritualmente. Él irrumpió ese lugar de rechazo, silencio y abandono donde no podíamos decir Abba, no podíamos decir papito. Sin merecerlo, nos llamó sus hijos por el puro afecto de su voluntad. Nos dio un nuevo nombre, apellido, nos dio herencia, transformó nuestro futuro de dolor y muerte en un destino de gloria. Nos invitó a su habitación de deleite permanente, donde podemos vivir como en el cielo es en el cielo, así también aquí en la tierra. Nos dio un nuevo hogar y nos coronó de favores y misericordias. Nos devolvió la voz y la canción. Ahora, la pregunta es ¿por qué muchos no pueden vivir en esta dimensión de amor? ¿Por qué? Mariano dice, conozco un caso de adopción que quiero describir a continuación. Un matrimonio lleno de amor adoptó a una niña. Ellos explicaron cómo funciona la adopción y la orfandad en la práctica. Cuando la muchacha era pequeña, la acogieron, le dieron amparo y su apellido. Con su amor y provisión, y fue llamada hija. Durante toda su infancia le brindaron a la pequeña un amor apasionado, proveyeron para todas sus necesidades, la criaron, la educaron, compraron regalos y acompañaron en los momentos más importantes de su vida. En síntesis, la amaron de todas las maneras que un padre puede amar a un hijo. Sin embargo, en un momento de su adolescencia, la muchacha entró en una grave crisis de identidad. Cuando se enteró que era adoptada, luchó mucho contra la orfandad que sus padres biológicos le habían legado. No podía disfrutar el amor que estaba recibiendo debido al dolor por su pasado. Entonces vivió varios años de no sentirse digna del amor de sus padres de corazón. Decidió cambiar su apellido y aunque vivía bajo el mismo techo, renegaba de la herencia de sus padres. Sus frases eran: yo no soy como ustedes, yo no soy su hija, aunque intenten todo, jamás seré su hija, mi realidad es otra, mis padres biológicos me abandonaron y no hay nada que puedan hacer para cambiar esto. Sus padres luchaban para hacerle entender que ella era hija y no huérfana, pero parecía que todos los intentos eran en vano.
Imagina cómo se siente el corazón de un padre luchando, dice ellos que luchaban en aceptar su paternidad, ¿no? De nuevo, imagina cómo se siente el corazón del padre cuando luchamos nosotros, claro, en aceptar su paternidad y nos resistimos a recibir su amor y su herencia. Parece increíble que podamos ser nosotros los que rechacemos la paternidad de Dios, pero a veces es así, ¿no? Este estado, volviendo a la historia, la llevó a la depresión. Legalmente era hija, pero decidió vivir como huérfano o huérfana. Y el paralelo es que así hay cientos de cristianos que viven en la casa del Padre, pero no aceptan su amor, siguen atados a su pasado y no pueden dejarse abrazar por el espíritu de adopción. Un profesional experto en estos casos me explicó que la adopción, dice Mariano, comienza cuando los padres eligen a una persona como hijo, pero se completa cuando el hijo los elige y acepta como padres. Claro, correcto. Yo tengo un pastor amigo que está relacionado conmigo, me refiero a mi querido, amado Mario Varas. Ellos con Jimenita adoptaron 5 hijos. Y eso es increíble, cómo ellos aman a su papá y su papá aman a sus hijos, con todas las consecuencias que esto implica, ¿no? Ahora, entonces se dice que para que esto resulte, no solamente tiene que haber una aceptación de los padres que eligen al hijo, sino que también tiene que haber una aceptación del hijo que voluntariamente decide, ¿cierto?, amar a sus papás y recibirlos como sus padres. Si esto último no sucede, el círculo no se cierra y esta persona siempre se va a sentir huérfano. Así que sé que muchas veces no es fácil luchar contra el abandono, contra el rechazo que personas nos han causado, pero Jesús ha abierto un camino de amor y restauración que necesitamos abrazar. Él vino a manifestar que el Padre está cercano y activo en cada asunto de tu vida. Eso lo hemos estado enfatizando. ¿Cierto? Enfatizamos que el Padre nos dice, me caes bien. Tú eres mi hijo, mi hija amada en quien yo tengo complacencia. Y dijimos que complacencia es sentir placer. Dios siente placer al vernos a nosotros, como el placer que sentimos nosotros cuando observamos un bebé recién nacido o que está creciendo, un niñito. Y Dios nos ama. El tema es que, como vimos la vez anterior, estamos tan llenos de meritocracia que decimos, no, yo tengo que merecerme. Y nos acordábamos, ¿cierto?, del canto de Marcos Brunet que dice, no sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Y me escogiste antes que dijera sí, tanta gracia, no lo puedo resistir. Oh, qué maravilloso es eso. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Así que Él vino a manifestar que el Padre está cercano, a eso vino el Señor Jesucristo y está activo en cada asunto de tu vida y de mi vida. Entonces, que Él está dispuesto a rodearnos con sus brazos de amor hasta vencer nuestro dolor y Él quiere que nosotros podamos crecer a este nivel de llamarle papito. Yo tengo ahí en la retina, cuando yo muté de decir papá, atreverme a decirle a Dios papito. Él te llama hijo, pero el círculo se cierra cuando tú puedes llamarlo a Él papá, padre, y puedes acercarte un poquito más a decirle, pero de corazón, papito. Intentará de 1000 maneras atraerte, pero tú debes rendirte a su amor y aceptar su herencia. Hay infinidad de tesoros que recibirás al entender esta verdad eterna. Los judíos prefirieron ver a Dios como un héroe que los liberó y crucificaron al Padre que vino para amarlos íntimamente. Esto sucede con muchos cristianos hoy en día. No tienen problema con aceptar el sacrificio de Jesús por ellos para salvación, pero luchan con recibir su constante amor de Padre que activa una herencia de deleites y gloria en esta vida. Cuando
Era niño, quería que mi papá fuera un superhéroe, dice Mariano, pero cuando fui maduro me di cuenta que lo que necesitaba era un padre cercano que me abrace y afirme en cada momento de mi vida. Así que los niños espirituales necesitan ídolos, pero los hijos maduros prefieren a alguien cercano que camine junto a ellos. Dios es poderoso, pero también es todo cercano y todo amoroso. Qué lindo es esto. Decimos, Dios es todopoderoso, Dios es todo suficiente, pero ¿sabes qué? Ahora empecemos a decir que es que Dios es todo cercano y que Dios es todo amoroso. Reconocer y aceptar esta verdad viva te va a introducir a una nueva relación con el Padre. Se activará tu herencia y podrás llamarlo Papito. ¿Les parece entonces que vamos a tomar un break y luego retornamos para seguir con la otra parte del tema? Muy bien, que les aproveche. Ya, estamos de regreso, pónganse cómodos, por favor, no se olviden de pasarse las pastillitas para que nadie se quede dormido. Hoy día estoy haciendo un repaso general por una situación de urgencia, pero creo que estamos logrando el objetivo igual. Estoy una vez más rumiando la palabra que usted leyó, pero que a lo mejor al verme a mí, al escuchar, va a ir teniendo un entendimiento un poquito mejor, como estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a crecer en el tema de la paternidad. Entonces, sigamos, por favor. Viene un punto al que se ha llamado Padre Nuestro. Fíjense que en el contexto judío la palabra papá o padre cobra un valor mucho más trascendente que en la cultura occidental donde vivimos nosotros. Muchos judíos se apellidan como hijo de el nombre de su padre. Por ejemplo, conocí a un judío que se llamaba Elibar o David. Tenemos a Bartolomé o tenemos a Bartimeo, ¿cierto? Bar significa hijo de. Entonces la traducción sería Elí, hijo de David, ¿cierto? Porque se llamaba Elí Bar David. Entonces se traduciría como David, como sería Elí, hijo de David. Su padre se llama David. La paternidad en la cultura judía trae identidad. Uno puede saber de dónde viene, qué derechos posee, y su vida será determinada por quién es su padre. Interesante esto. En este contexto, entender nuestra identidad de hijos de Dios es sumamente importante. Si eres hijo de la religión o de una tradición, tu identidad, herencia y propósito están desvirtuados. Jesús dice que cuando oremos digamos Padre nuestro a Dios, que le digamos a Dios Padre nuestro. Esto debe traer una nueva revelación de nuestra identidad, propósito, destino y herencia. Imagínense lo que tal declaración causaba en el contexto judío. Estaba Jesús introduciendo el espíritu de adopción a toda esa cultura. En otras palabras, a partir de ese momento, los que creían en Él eran hijos de Dios y debían comenzar sus oraciones declarando la paternidad divina, la paternidad del Padre. Uno de los propósitos más notorios del ministerio de Jesús fue traer la revelación de paternidad celestial a los judíos y gentiles. Entonces la palabra Padre, entre comillas, aparece en 235 veces en los evangelios de la boca de Jesús. Él constantemente hacía pública su intimidad con el Padre. Dejaba claro que los deseos de su Padre prevalecían en todas sus decisiones y acciones. Cada día era una oportunidad para ejecutar la voluntad del Padre en la tierra. Cuando las personas llenaban su agenda de compromisos diarios, se escapaba al desierto o algún monte para estar con su Padre, para orar a su Padre. Si hacía falta, pasaría toda la noche en el regazo de su Abba, de su papito. Estableció ese lugar de amor
que ese lugar de amor sería su principio y fin, su fundamento y destino, de dónde venía y hacía y para dónde iba. Así que me parece muy, pero muy interesante este punto. A ver, vamos a hacer un pequeño alto. Revisa, no debe ser cosa que esté hablando de más y te parará la cuestión. ¿No? Ya. Entonces, vas a tener que hacer como dos he hecho 2 paradas. ¿Ya? Ya. Voy a avisar que vengo. Y ahora retorno del alto, ¿cierto? Padre. Hay pastores que enseñan, y obviamente dice Mariano que él escuchó a un pastor que le inspiraba mucho enseñar que todos necesitamos un padre, un papá, un papito. Fue un concepto que trajo mucha sabiduría a la vida de Mariano y por supuesto a la nuestra también. El padre es una figura de autoridad que es tan necesaria que todos tengamos. Dios es nuestro padre y esto requiere nuestra obediencia sin objeción. Entonces, la autoridad espiritual es un área débil en la iglesia de hoy. Sí, de verdad que es así. Preferimos la independencia y la autosuficiencia. Tener un padre implica que no podemos hacer lo que queremos. Necesitamos rendir cuenta, necesitamos pedir permiso, necesitamos avisar y estar seguro que cada decisión que tomamos es avalada por nuestro padre. Este es un camino de bendición y gracia. Porque fíjense, mis preciosos y preciosas, la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino que el Padre haga lo que quiera en nosotros. Eso debería de importarnos. Jesús se relacionó con Dios como su papá. El amor que demostró al sujetarse y obedecer a su autoridad fue una constante en su vida. Ni la unción ni el poder lo independizaron. Siempre fue dependiente y reconoció que no estaba por su propia cuenta, sino que obedecía a la autoridad de quien lo había enviado. Mire qué interesante. Hay culturas donde este aspecto paternal de padre como figura de autoridad y respeto es sumamente marcado. En muchos países de Latinoamérica los hijos se relacionan con su padre como usted. Y eso es algo bueno. Es muy bueno tener el concepto de padre bien claro y brindar a ellos el respeto y la honra que merecen. Es igual con Dios. Es fundamental que nunca perdamos el temor y la reverencia que el amo de la eternidad merece. Sin embargo, también necesitamos profundizar un poco más nuestra relación con Él y comprender que también es nuestro papito. Así que papá es una figura de paternidad que implica más confianza e intimidad que el concepto de padre. No sé si me explico. Papito, ¿cierto? Es una figura de la paternidad o papá que implica más confianza e intimidad que simplemente el concepto de padre. Cuando logramos entender que Dios es nuestra autoridad y merece nuestro respeto y temor, podemos relacionarnos con Él como nuestro papá. Es tan importante que un papá nunca deje de ser un padre, como viceversa. Uno alimenta al otro. Es papá quien nos otorga valoración, aceptación y afirmación. Nuestro carácter es determinado por la influencia de nuestro papá. Él se acerca lo suficiente como para brindarnos la estabilidad que necesitamos y así que nosotros perdamos los miedos. Palmea nuestra espalda cuando actuamos correctamente. Él es el fan número 1 en nuestras áreas de competencia y se jacta del hijo que tiene ante otros. Fíjense qué interesante es esto porque, a ver, voy a repetir de nuevo, Daniel. Voy a repetir de nuevo. Ya. Entonces estoy diciendo que es tan importante que un papá nunca deje de ser un padre como viceversa. Uno alimenta al otro. El papá es papá quien nos otorga valoración, aceptación y afirmación. Nuestro carácter es determinado por la influencia de nuestro papá. Él se acerca lo suficiente como para brindarnos la estabilidad que necesitamos y así perder los miedos. Palmea nuestra espalda cuando actuamos correctamente.
Papá es el fan número 1 en nuestra área de competencia y se jacta del hijo que tiene ante otros. Nos hace sentir confiados en que lo que hacemos le importa. Las personas que han gozado de la afirmación de su papá terrenal comúnmente se sienten seguras y se sienten fuertes. Suelen pensar, si mi papá piensa de mí, tengo lo suficiente. Si piensa bien de mí, tengo lo suficiente. Muchas veces, Mariano dice, me toca aconsejar a hijos de pastores o ministros. Y les pregunto si han sentido afirmación por sus papás lo suficiente o les hubiese gustado más valoración y validación. La respuesta dice que es sorprendente. Casi el 100% de los casos hubiesen necesitado más afirmación que exigencia. Muchos pastores, en el afán de que sus hijos no se extravíen, creen que con la demanda y el control lo logran. O lo lograrán, pero el resultado es rotundo. La mayoría de los hijos de los pastores están apartados. Ellos necesitan un padre que también sea un papá. No solamente la exigencia, sino también la amistad, el calor, el beso, ¿cierto? Si no has tenido un papá que te afirme, entonces quédate tranquilo, porque tu papá celestial es tu fan número 1. Él se jacta con los ángeles acerca de ti y dice, miren muchachos, ahí está mi hija, ahí están mis hijos, los amo, mire cómo ellos me responden, cómo ellos me aman. ¿Sabe? Él habla bien de nosotros a los ángeles. Ha desarmado el orden celestial para venir a la tierra en nuestro rescate. Dice incluso que él se hizo como un tatuaje, ¿cierto? Ahí como en su muslo. Así que Dios de nosotros, seguramente. Cuando alguien quiere condenarte y acusarte, Él remarca que nadie puede meterse con sus escogidos, contigo, conmigo. Él se goza con nuestras alegrías y se entristece con nuestras angustias. Entonces no podemos huir de su amor, ya que por delante y detrás Él nos rodea y nos persigue por todo lugar. Cuando nos alejamos demasiado, tira sus cuerdas de amor para atraernos. Quizás estas palabras estén siendo lazos irresistibles ahora para tu corazón. Me recuerdo del canto de Marcos Brunet, ¿no? ¿Cierto? No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Y me escogiste antes que dijera sí, creo que por ahí es la letra. Tanta gracia, no lo puedo resistir. ¡Qué maravilla! Esa palabra, esa canción a mí porque dice tanta verdad. Yo creo que esa fue hecha en lo íntimo, esa canción. Ahora, si nosotros conjugamos estas dos facetas de Dios, primero un padre y la otra es papá, ¿cierto? Padre denota solamente la autoridad ahí. Papá, algo como más cercano, ¿cierto? Es maravilloso lo que podemos entonces experimentar. Ahora, los que solamente se han relacionado con el primer aspecto de Dios, entonces viven sintiéndose como condenados y exigidos. Nunca alcanzan el parámetro que su Padre demanda de ellos. Siempre están en falta y sienten culpa. Adoptan este estilo de vida de sentirse víctimas. Disfrutan la misericordia de Dios, pero pierden su favor. Entonces, ¿te sientes así? Entonces necesitas urgentemente ver a Dios como tu papá que te disfruta. Por otro lado, los que solamente han experimentado el aspecto de Dios papá usualmente creen que todo lo que hacen está bien. Nunca experimentan corrección, por lo tanto pasan de la libertad al libertinaje. No entienden que el Padre se duele por la desobediencia y entristece en su corazón con malas actitudes. Su corazón se llena de orgullo y justifican sus malas actitudes argumentando un respaldo irreal de Dios. Utilizan muy a menudo frases como Dios me dijo tal cosa o sentí de Dios esto o aquello. Y de esa manera nunca se someten a la autoridad. Y no es que Dios no nos habla o no nos da el sentir de su corazón, pero si esto no es respaldado con el carácter y obediencia producida por la revelación de Dios Padre, se produce un desbalance muy peligroso. Entonces, cuando obtenemos la revelación
que Él es nuestro Padre y nuestro Papá, fluye a nuestro carácter todo lo necesario para relacionarnos sanamente con Dios y con el prójimo. Entonces podemos disfrutar de sus correcciones como de sus afirmaciones. Sin embargo, hay un nivel más íntimo en nuestra relación paternal con Dios y considero que es la más importante, y es la relación de hijos a papi o a papito, ¿no? Entonces, padre, papá, papito. Cuando nosotros cuando vimos en el capítulo anterior la palabra Abba, que dijimos que significa papito o papi, solo cuando accedemos a este nivel de intimidad con el Padre y lo llamamos papito, entonces ahí recibimos el amor que nutre y fortalece nuestra vida. Es aquí donde la faceta de padre y papá son alimentadas. Papito es quien nos abraza y susurra al oído que nos ama, es quien nos besa y sonríe al vernos. Es tremendo ver cómo en muchas culturas los hombres pueden ser padres y papás, pero no son papitos. Temen perder su hombría si juegan con sus hijos, si los besan o dejan que estos se queden dormidos en su regazo. Al igual, los hijos creen que al decirle papito a su papá es una muestra de debilidad. Pero la verdadera debilidad es producida por hijos que no pueden llamar a Dios papito. De esta manera no pueden acceder a un grado más profundo y vital en la intimidad con Dios. Sentir el calor del pecho de papito, no se compara con ninguna otra sensación en el mundo. Entonces, cuando Jesús enseña la parábola del hijo pródigo, dejando sentada la máxima expresión de la naturaleza del amor del Padre, dice que cuando el hijo se arrepintió, su papito lo abrazó y su papito lo besó. El beso es el acto de adoración más profundo. Solo los que experimentan este nivel de intimidad con Dios pueden establecer contacto con Él. Contacto significa con toque. Dios quiere que sientas sus toques de amor y puedas decirle al oído, te amo. Ahora puedes entender por qué Jesús en el Getsemaní no le dice a Dios en su oración Padre. Él mismo había enseñado a orar de esta manera. Tampoco le dice papá. Él exclama papito. Porque solo los hijos adoptados por el amor divino pueden llamarlo papito, Abba. El Espíritu es el que trae convicción a tu interior de que puedes relacionarte de esta manera con Dios. Así que es tiempo de que experimentes la paternidad de Dios en plenitud. Solo claman los que saben que son escuchados. Y tú eres uno de ellos. Tus palabras son oídas en los cielos. Alimenta tu espíritu con la fe necesaria y comienza a clamar. Llora si es necesario, pero haz oír tu voz. El Padre quiere jugar contigo, quiere afirmarte y también susurrarte cuánto te ama. Abba, entonces, no es una palabra mágica, pero si comienzas a expresarla con revelación y sabiduría, entrarás en las profundidades del amor de Dios. Así que te animo a que puedas usar esta llave de intimidad. La puerta se va a abrir y te encontrarás allí, en el lugar donde pocos quieren entrar. Bueno, quiero que respires profundo. Ya estamos casi llegando al final de este capítulo y pensemos todo lo que hemos estado recibiendo con respecto a esto del espíritu de adopción. Porque de verdad que yo creo que si nosotros logramos captar esto en nuestros espíritus, el corazón de este módulo ya estará incorporado dentro de nuestro espíritu, ¿no? Nos queda un subtítulo, dice el espíritu de vida. El camino de la intimidad con Dios es un camino de muerte y de resurrección. Cada vez que mueres a algo que Dios te pide, algo glorioso resucita. Cuando rechazas la orfandad y aceptas la paternidad íntima de Dios, lo que estaba muerto entonces comienza a vivir. Se despiertan los sueños y propósitos divinos y comienzan a florecer la sanidad, la restauración y los deleites de su presencia. Si has luchado por años con sentirte amado y adoptado por Dios, creo que es un buen momento para que te des por vencido. Dios jamás ha perdido una batalla. Finalmente su amor te va a vencer y te va a poseer. La vida del Espíritu
comenzará a revitalizar tu interior. Te vas a convertir en un dador, en una dadora de vida todo lo que tú toques. Al llamar a Dios papito, la herencia divina se va a activar en tu vida y la naturaleza del Padre comenzará a correr por todo tu ser. Tus palabras van a comenzar a ser espíritu y vida, produciendo resultados sobrenaturales para problemas naturales. Así que te invito a que sigamos avanzando en este maravilloso camino. Al mirar fijamente a los ojos de amor de papito, vamos a descubrir una mirada que consumirá todo lo que está mal en nosotros. Su mirada y su amor harán morir toda la religiosidad en tu vida. Puedo sentirlo en mi espíritu. Un nuevo hijo de la intimidad está a punto de nacer. Bueno, quiero felicitarles por haber estado todo este rato conmigo siguiendo la lectura de todo el capítulo. La idea es rumiar la palabra si una y otra vez se te viene, entonces para poder escuchar ahora haciendo uso de los oídos y de lo que estamos mirando entra mucho mejor. Hay algunas preguntas que me gustaría que ustedes desarrollen en la clase. Yo no sé qué hora será, pero si es que tienen tiempo, me gustaría que se organicen en los mismos grupos que se organizaron, pero tiene que ser rápido, ¿no es cierto? Y trabajar con estas preguntas. O puede haber otra modalidad, por ejemplo, que algunos de ustedes se ofrezca para decir: yo voy a responder a la primera pregunta, yo voy a responder a la segunda, yo voy a responder a la tercera y yo voy a responder a la cuarta. Adelante, ¿cierto? Entonces pasas y entonces la primera pregunta dice: ¿reconoces personas que fueron adoptadas por Dios pero luchan en adoptar a Dios como su Padre? ¿Qué características tienen? De nuevo, ¿reconoces personas que fueron adoptadas por Dios pero luchan en adoptar a Dios como su Padre? ¿Qué características tienen? ¿Te acuerdas que hablamos de esto, que te adopta Dios pero a veces uno no lo adopta? Entonces, buenísima la pregunta. Segunda, en tu relación con Dios, ¿cuál de las tres facetas de la paternidad de Dios tiene más dificultad para relacionarte? Tú podrías venir y decirme esta faceta, esta otra, pero que tú digas por qué, ¿no? ¿Por qué te cuesta y por qué te cuesta más? Y eso sería muy bueno que lo tercero, ¿qué cosas Dios te está pidiendo que mueras? A ver, ¿qué cosas Dios te está pidiendo que mueras para poder experimentar la plenitud de su paternidad? Cuarto, ¿cómo podemos guiar a otros a conocer la completa revelación de la paternidad de Dios? Qué bueno. Me gustaría entonces que puedan trabajar, se me ocurre que lo puedan hacer así, que los que sean voluntarios, la persona que yo dejé indicada tanto en la mañana como en la tarde, me tendría que decir: mira, participó María, participó Pedro, ellos respondieron adelante. Entonces sería bueno que podamos pasar adelante y explicar un poco, basado en las preguntas, lo que yo entendí y en breve responder. Y de esa manera, si varios responden la primera, responden la segunda, responden la tercera, yo voy a también evaluar la participación de ustedes y de otra manera también, y además vamos a demostrar a la clase que nosotros realmente hemos captado, porque ya hemos leído 2 veces el capítulo y ya hemos captado el pensamiento íntimo del capítulo.